Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano, era un campesino que se enriqueció con el tráfico de droga y fue el principal aliado de Pablo Escobar en el cartel de Medellín. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, escolta de Pablo Escobar, es el único implicado en la planeación de la muerte de Galán que se encuentra detenido. Yo de la preparación conozco lo que se habló ese día ahí en la finca de Gonzalo Rodríguez Gacha, que estuvimos en una reunión con él ahí. Llegaron los hombres de Jaime Eduardo Rueda Rocha. Ellos se encargaban de todo, porque realmente todo era compartimentado. Ese cuadro del dinero que se iba a pagar, se solicitó la ametralladora 380. Rueda Silva, el hombre de la pancarta, dejó también escrito en su carta una acusación contra un oficial del ejército. Nuestro enlace principal, ordenado por el Mexicano, era el teniente Flores, quien dirigía la red de inteligencia del B2 de la 13ª Brigada. Los sicarios estudiaron en detalle la forma como deberían colocarse frente a la tarima desde donde Galán se iba a dirigir al pueblo. Al llegar, ocuparon puestos en la camioneta a la que se subió el precandidato. Con este crimen, Pablo Escobar quería evitar a toda costa que Galán subiera a la presidencia e impusiera la extradición. El pueblo de Colombia y el pueblo de Bogotá quiere el cambio. El periodista Jorge Cardona explica las razones de la violencia generada por Escobar. Las razones por las cuales Pablo Escobar y el cartel de Medellín iniciaron la violencia generalizada contra la sociedad y contra el Estado colombiano tuvo que ver inicialmente con la firma del tratado de extradición suscrito entre Estados Unidos y Colombia. El tratado de extradición se firmó entre Colombia y los Estados Unidos en noviembre de 1980 para aquellos nacionales que hubiesen cometido delitos en territorio norteamericano. Pablo Escobar le temía la extradición porque en esa época le echaban 50 años de cárcel a un narcotraficante y va solitario en un calabozo. Va a prisiones de alta seguridad, se mueve solo en un calabozo, solo una hora de sol y al calabozo, hasta que muera. A comienzos de los años 80 se intensificó el tráfico de drogas en Colombia. De la marihuana se pasó a la cocaína. El general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, tiene una larga experiencia en la lucha contra el narcotráfico. El valor global de este tráfico ilícito de drogas se acerca a 500.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que en Colombia nosotros llegamos en los años 80 y 90 a producir cerca del 90% de la cocaína. Lo que hay que estimar es que la utilidad fue millonaria. Mientras Galán daba sus primeros pasos en la política en el 76, Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar y Carlos Leder crearon una alianza con el fin de fortalecerse y defenderse ante la ley. El fruto de esta alianza fue el cartel de Medellín. Carlos Leder era hijo de padre alemán y madre colombiana y había iniciado sus actividades como narcotraficante llevando marihuana a los Estados Unidos. El exponente más audaz entre los capos del narcotráfico era sin duda Pablo Escobar. Desde muy joven estaba obsesionado por hacer dinero. Comenzó vendiendo cigarrillos americanos de contrabando, luego se dedicó al negocio de la marihuana y de ahí pasó a la cocaína. Cuando él ya tiene ese dinero tan grande, ya empieza a pensar en proyectos políticos para legalizar su fortuna, para legalizarse él. Pablo Escobar inició distintas obras de carácter social, alimentando un secreto deseo de participar de forma activa en la política nacional, para de este modo ocultar la verdadera fuente de sus ingresos. La gran prioridad de Pablo Escobar era su ambición. Él quería algo más que dinero, que muchos dólares. Quería algo ser más que un capo, quería ser un prohombre. La política era lo que le iba a permitir eso. A comienzos de los años 80, Escobar aspiraba a lograr un escaño en el Congreso Nacional, ingresando al nuevo liberalismo. Que quieren manifestar su voluntad de luchar por ello en las circunstancias y frente a las pruebas que sea preciso superar para salvar el destino de la República. El doctor Galán está en su campaña presidencial y es informado acerca de los apoyos y de los equipos políticos que conforman el grupo de Jairo Ortega en Antioquia, y que ahí está Pablo Escobar. Pues él creyó que él podría adueñarse o podría tener una gran influencia sobre el nuevo liberalismo. Se ve que pues no conocía de todas maneras a Galán ni sabía que Galán tenía una fuerza espiritual tan fuerte. Galán lo enfrenta, y lo enfrenta para expulsarlo de su movimiento. Ya Luis Carlos Galán lo había expulsado del neoliberalismo en una
en una plaza pública en pleno Medellín. Entonces Pablo Escobar crea un odio visceral contra Luis Carlos Galán. A mediados del 82, Pablo Escobar insistió en su idea de participar en la política vinculándose al movimiento Alternativa Liberal que presidía Alberto Santofimio Botero, quien lo recibió como suplente de Jairo Ortega en la Cámara de Representantes. La polémica contra la mafia hizo que Santofimio le pidiera a Escobar que renunciara a sus aspiraciones políticas. En la carta a su madre, el hombre de la pancarta relata cómo deberían aparecer los encargados de ejecutar el asesinato. Todos debíamos usar un sombrero blanco. Mi misión era meterme junto a ellos y tenía que tener una pancarta para disimular. Y al mismo tiempo, con una pistola haría tiros al aire después de que Jaime le disparara al doctor Galán. Esto con el ánimo de crear pánico y que la gente corriera para así poder escapar. Escobar decidió prepararse para la guerra y responder por medio del terror utilizando grupos paramilitares. Y se trajeron del extranjero mercenarios británicos, de Israel, algunos sudafricanos, para que entrenaran a esos grupos de paramilitarismo. El primer grupo paramilitar promovido por Escobar surgió en el Magdalena Medio. Este grupo, el Magdalena Medio, tenía como base financiera el apoyo de los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla. En agosto del 83, el presidente Belisario Betancur nombró como ministro de Justicia a un miembro del nuevo liberalismo, Rodrigo Lara Bonilla, compañero de lucha de Luis Carlos Galán. Desde el inicio de su gestión, Lara Bonilla denunció las actividades del narcotráfico en Colombia y la necesidad de implementar una política para combatirlo. Tenido que volver cárceles sus casas para poderse defender de la delincuencia. Rodrigo Lara, personalmente, lleva al Estado colombiano a que adopte las medidas de choque contra los carteles en ascenso. Y Rodrigo Lara martilla todos los días en la conciencia colombiana acerca de lo que estaba pasando con el fenómeno del narcotráfico. El ministro Lara Bonilla ordenó la captura de más de 50 avionetas dedicadas al transporte de cocaína. También ordenó la intervención de la hacienda de Tranquilandia, donde se hallaba un gran complejo de laboratorios de cocaína. Escobar y sus aliados no tardaron en reaccionar. El 30 de abril del 84, en horas de la noche, se produjo un atentado contra Lara Bonilla mientras se dirigía a su residencia al norte de Bogotá. El escritor Naum Montt, autor de la novela Lara, relata cómo ocurrió el asesinato. La noche del 30 de abril de 1984 llovía sobre estas calles bogotanas. En este lugar se movilizaba el Mercedes blanco que llevaba en la silla de atrás al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. En esa época se adelantaban unas obras en este sector, motivo por el cual habían unos represamientos de autos. El atentado estaba concebido de manera que no pudieran fallar. Atravesaron un carro que fingieron que estuviera varado y generó el trancón. Se aproximaron dos motocicletas, se ubicaron una a cada lado del Mercedes blanco y abrieron fuego. El atentado fue relativamente fácil. Dispararon sobre el ministro y después huyeron. Una de las camionetas de los escoltas estaba extraviada en el trancón. La otra camioneta que quedaba se dio a la persecución de una de las motocicletas que había disparado. Arrancaron por esta calle en una persecución cinematográfica donde hubo cruce de disparos, lanzaron un par de granadas, pero finalmente terminaron hiriendo a quien conducía la motocicleta, que era Byron de Jesús Velázquez. Lo hirieron en un hombro y él pierde el control de la moto y se estrella contra la calle.